la nobleza, que era adscrita a la guerra, los clérigos, los órdenes monásticos, etcétera, que eran adscritos a rezar, y los demás, la gente común, que era para trabajar. Ese era un punto con pocas variables. Entonces, en esa época, como hemos visto, el mundo se abre de nuevo, el deseo de sentirse vivo resurge, el miedo va bajando, así que el deseo pues, de conectarse aumenta, y entonces todo aquello que habían sido los nobles, que supuestamente defendían su feudo, se convierten pues, en gente que practica la caballería un poquito como un deporte, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la poesía de Marie de France, que había ese tornamento de caballeros que iban allí con su armadura, con su lanza, con su caballo, y pues era un juego, eso no era una verdadera guerra, era un juego para ver quién era más excelente, que tenían más destreza, etc. Ese es todo el mundo de la caballería que se desarrolla en ese tiempo, y que pues, es un mundo que tiene ciertos códigos de comportamiento, y donde siempre el caballero que quiere ser más excelente, ¿no? La excelencia, el premio de esa excelencia siempre va a ser una dama. ¿Okay? Entonces, eso es todo el mundo de la caballería que caracteriza esta época como costumbre, como manera de actuar, como actividad social. Otra característica son los trovadores. Acuérdense que toda esta empresa caballeresca, especialmente en la época precedente, habían sido dedicadas a la defensa de algunos territorios de los musulmanes y otro tipo de actividad guerrera verdadera, ¿okay? De defensa o de ataque, etc. Por ejemplo, en el oeste de Francia, en el norte de España, había mucha leyenda que se referían a estos eventos supuestamente históricos, pero a veces legendarios, como por ejemplo Orlando, que era el gran héroe francés que había liberado las regiones de Francia de los musulmanes, los cristianos lo llamaban los infieles, y también el Cid en España, etc., o el Real Fu, que se refería a leyendas célticas de la región de Britania. Okay, entonces, los trovadores, ¿qué hacen? Como hemos visto, se abren más las rutas comerciales, la gente desea más entretenimiento, quiere una vida más variada, así que las varias cortes invitan estos poetas itinerantes que van de ciudad en ciudad, de corte en corte, narrando estos poemas, estas leyendas. El efecto de eso, ¿qué es? El efecto es que la gente dice, pues qué lindo, la tal dama con el tal caballero hicieron bla 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 bla, y eso les hace surgir ideas, ¿okay? De que ellos podrían hacerlo también, ¿verdad? Al leer un cuento romántico, pues puede inspirarse para quizá tener también una historia romántica en su vida, ¿no? Siempre la literatura ha inspirado, y aquí se trata de una literatura oral, porque los trovadores son poetas orales, ¿okay? que han memorizado su cuento. Entonces surge la práctica del amor cortés. ¿Okay? El amor cortés es lo que hemos visto en María de France, que esa costumbre de enamorarse de una dama, de hacer todo, ¿no? Dar lo mejor de sí para merecer su atención, que es un amor que es aceptado por la sociedad, pero no es legítimo. Porque acuérdense que todavía vive la costumbre de que el hijo primogénito se va a casar con una joven de familia de rango parecido, y que los demás van a ser monjes o monjas. ¿Okay? Entonces, todo eso que sucede en el amor cortés está fuera de su rango, y es el espacio en que la persona puede buscar a alguien que le desee, que le guste, porque si te casan por fuerza, no necesariamente le va a gustar la persona. ¿Okay? Entonces, esa es la noticia. ¿Por qué aceptado en esa época el amor cortés? Porque
la gente piensa que aún de no ser legítimo, pero endulza el alma, endulza el corazón. Así que aquella gente de la nobleza que son bastante poderosos, pues se comportan de manera más suave, más cortés, precisamente porque pues tienen algo que les endulce un poquito el alma. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en alguna de las cosas que vamos a leer después. También en la ciudad independiente se organizan grupos de trabajo, las guildas, es decir, grupos, organizaciones que reúnen a aquello y aquella que hacen el mismo trabajo. Es una época muy favorable en las ciudades a las mujeres con iniciativa. Ella misma sobresalen en ciertas guildas, en ciertas actividades, se organizan y son una presencia social, son un actor social de esa época, las mujeres. Después vamos a hablar de la escuela, las universidades y la teología escolástica. Claramente este mundo que está despertando desea también aprender. La primera escuela son hospedadas por las catedrales. Eventualmente se fundan las universidades. Pero ¿qué sucede? En estas universidades domina la filosofía escolástica, que es una escuela de filosofía cuyo principio es que la doctrina cristiana, emanada por los concilios papales, por las autoridades eclesiásticas, nunca se puede criticar. Se debe aceptar así como emanada por las autoridades. Uno puede ir filosofando para todo, pero no puede nunca contrastar esa doctrina. Porque encima hay la doctrina cristiana y debajo uno puede filosofar. Los filósofos del tiempo conocen los clásicos, pero nunca van a leerlo de manera que podría ser considerada mala por la doctrina cristiana. Darle un ejemplo, el banquete de Platón, el simposio. Tú lo lees con un ojo medieval, nunca vas a notar que están en realidad hablando de hombres que tienen relaciones entre sí, ¿verdad? Eso te va a olvidar por completo, porque de tú pensarlo se consideraría ya pecado. ¿Okay? Porque ahora en ese mundo cristiano todo aquel tipo de sexualidad que no es reproductiva se considera innatural. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver muy claramente en el cuento de Pietro Vinicio del Decamerón, que vamos a estudiar, donde ese es el pilar central de la ideología sexual de esa edad, es que solamente la sexualidad reproductiva es natural. ¿Okay? Bien diferente al mundo antiguo. Entonces, el escolasticismo, el mayor representante del escolasticismo es San Tomás de Aquinas, y las universidades son dominadas por el escolasticismo. Es decir, que si tú te atreves a pensar diferentemente en una universidad, te botan. ¿Okay? Es por eso que eventualmente van a surgir las academias en el mundo renacentista, porque allí la gente se siente más libre de pensar. Además de esa religión más institucionalizada, hay claramente las prácticas religiosas populares que son más los sacramentos. El cristianismo tiene 7 sacramentos que son como manera de marcar las diferentes edades, el bautismo, la comunión, la cresima, etc. La devoción a los santos, muchos prefieren un objeto de devoción que sea un santo, más que ese concepto abstracto divino, que después uno se puede equivocar, que los escolásticos después lo van a regañar, etc. Y también culto de la Virgen María, reliquias de santos, que son un pedazo de un pelo, un cabello, algo así, ¿no? Que viene del cuerpo del santo. Y mucho más importante para nosotros, el peregrinaje. Es muy importante pensar en el peregrinaje en ese contexto. Nosotros quizás pensamos que el peregrinaje es un tipo de viaje aburrido, pero en ese tiempo, acuérdense que han pasado siglos en que el viajar no era común por nada, porque la gente estaba encerrada en esa defensividad del feudo, ¿no? de esa unidad pequeña que producía todo lo que necesitaba. Entonces el peregrinaje tiene siempre un trasfondo, una justificación religiosa. El peregrinaje es un viaje a un lugar sagrado para dar gracias de algo recibido.
¿ok? Entonces la excusa de ese viaje es eso. Pero la realidad es que la gente le gusta hacer el peregrinaje porque va a tener compañía, porque va a haber sitios diferentes, porque va a tener una experiencia del mundo un poquito más amplia de lo que está en el refugio medieval. Entonces, los peregrinajes no van muy lejos, pero van pues, al lugar sagrado más cerca de donde uno vive. Y ese es el trasfondo del Decamerón. En particular, vemos que el peregrinaje en ese contexto sirve también para despertar las energías que van a ser después renacentistas. ¿Por qué? Porque durante el peregrinaje los peregrines no están rezando, están contando cuentos populares, y cada peregrino en cada día dice la cuenta un cuento, así que al final del día hay 10 cuentos, y al final del peregrinaje de 10 días hay los 100 cuentos del Decamerón. Estos cuentos son un poquito como una Biblia medieval, una mitología medieval, un poquito como un vídeo ¿no? que busca leyenda, ¿no? En todo el repertorio del mundo antiguo y escribe la metamorfosis. Así una obra como el de Cameron o el Canterbury Tales, que contienen mucho de los mismos cuentos,